Buenas tardes, mi nombre es Kembly de Jesús Ekpu, estoy en la carrera de Derecho y haré una reflexión acerca de la conferencia impartida por Miguel Carvanel en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, en donde se analizará la defensa de los derechos por parte de los órganos no jurisdiccionales. Empezamos hablando sobre los derechos humanos. Estos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, pero fuera de eso comenzamos con la reflexión de el contenido de un derecho, es decir, la interpretación y tocando el punto de la no discriminación en todos sus aspectos. También a que toda familia tiene derecho a tener una vivienda digna y decorosa, es decir, un lugar de una estructura pues bien organizada, con espacio y todos los recursos que se necesitan para vivir dignamente. El alcance de la libertad de expresión. Los principios se extienden, es decir, subimos estándares de lo que sea, por ejemplo, de la vivienda, en cuestión de salud y todo eso, poniéndonos a pensar en lo mínimo o en lo máximo. Por ejemplo, una vivienda más digna o mejor salud, o las operaciones que se hacen a cuestión de salud, viendo si realmente se necesitan o no. Si los derechos son entendidos como principios, se deben llevar a cabo una ponderación argumentativa, puesto que sería para no entrar en conflicto con alguna ley. Por ejemplo, lo de las operaciones o lo de las casas, para no dañar algún otro derecho y que como que no choquen. Se requiere tomar todas las fuentes de los derechos humanos, hablando de cuando eres migrante, que es otro tema, ya que no tienes ni alimento, ni agua, ni vivienda, prácticamente no tienes ningún derecho porque no estás en tu país, aunque los derechos son universales. Un juez de Chihuahua otorgó que le diéramos como que ayuda a estos con asociaciones. Y por otro lado, el libre desarrollo de la personalidad. Este permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites son exclusivamente el orden público, pero pues esta fue una pequeña definición. Ahora bien, nos ha servido para temas conflictivos como el divorcio. Por ejemplo, ya no te pueden hacer quedar mal en algún divorcio por haber sido infiel o algo así, o el consumo de cannabis, por ejemplo, que son temas como que no se tocan tanto. La Corte dijo que un derecho humano en México es la dignidad, y no visto como un principio, sino como un derecho. Los recursos limitados con los que contamos a cuestión de la defensa no jurisdiccional, la perspectiva de género, de igual manera sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que implica escuchar y tomar en cuenta su punto de vista, pero respetando sus intereses superiores y entender que existen instituciones que respetan tales derechos. Otro tema es el de los derechos de las personas con discapacidad. Sería muy bueno hacerlos más visibles, a manera de que pues no todos los lugares cuentan como que para recibir a ciertas personas, como por ejemplo lo son restaurantes, pues no sé, los taxis, los camiones, es como que no pueden ir libremente porque pues obviamente no es igual. Y el otro tema sería pues priorizar las cárceles. Hablan de que la ley de la selva, por así decirlo, puesto que pues se hace, o sea, vive quien debe vivir, o sea, quien luche por estar ahí, porque pues en las cárceles hay mucho el tema de que como que no se respeta tanto los derechos. Pues existen violaciones,
torturas, incluso asesinatos y llevan a titulares a detener esto. Sería muy genial porque pues ellos como que deberían pues priorizar por la gente que está ahí dentro, porque pues fuera de todo lo que hicieron igual son personas y tienen derechos. Eh, eh, También podemos hablar de los adultos mayores y cómo están viendo el mundo ahora que pues por su edad piensan que no pueden pagar, por ejemplo, un crédito o algo así, como que simplemente les dicen que no y no les dan como que una extensión de tiempo como lo harían con una persona, por ejemplo, tienes 18 años y tienes hasta tus 70 para pagar una casa o por así decirlo, pero pues realmente es como que si ya tienes, por ejemplo, 70, 80, ya no te van a dar la casa porque pues ya no la puedes pagar, pues porque tienes un tiempo corto, ¿no? Es necesario tener la iniciativa para la recomendación general del país. Cuando se violan los derechos humanos es necesario poner una demanda, obviamente dependiendo, o sea, no es como que, no sé, te violen el expresarte o algo así, el derecho a expresarte y como que no, o sea, simplemente tiene que ser un derecho que sea así como que muy, pues como que cuestionable en ese aspecto. De igual manera, pues preguntarnos qué sigue después de la defensa y jurisdicciones, o sea, es como que sí, como que nos tenemos que poner a pensar de todos estos temas porque, pues ajá, tipo en ámbito de que salud y de las casas y de las personas con eso, y la discriminación también es un punto, como que se habló al principio del video, ¿no? Pero es como que discriminación a manera de que en general, o sea, en general habla sobre que no se discrimine por nada, simplemente ni por raza, ni por cómo te ves, ni como que todos los derechos deben ser iguales para todos y se debe entender mucho ese punto. Sobre la vivienda, pues obviamente no nos vamos a poner a comparar, pues porque no sabemos mucho, ¿no? Sobre pues las medidas de una casa y todo, pero como que debemos estar pendientes de que en la estructura de ella, pues den las personas que deberían estar ahí. Sobre los migrantes, pues tratarlos como unas personas pues más, porque eso es lo que somos. Tal vez ellos salieron de donde estaban porque no tenían los recursos que querían y tal vez aquí en nuestro país podrían encontrarlos, aunque nosotros pensemos que no, que nosotros no somos pues el mejor país ni nada de eso, pero tal vez en su país esté peor la situación y quisieron encontrar pues un lugar mejor para estar y escogieron nuestro país. Y es lo que deberíamos pues ver, o sea, fuera de discriminarlos porque son migrantes y eso, no, es cuestión de apoyarlos y saber el por qué están aquí. Y tal vez ellos hicieran mejor el país también, o sea, no sabemos. Y eso es todo. Muchas gracias.